Me da muchísimo gusto estar con ustedes. En verdad que Talent lo llevo en el corazón y me encanta volver a compartir con todos. En esta charla la idea sí es platicar un poquito de lo que es la cultura maker en general. No quiero asumir que todo el mundo la conoce ni nada, por eso sí quiero hacer un pequeño trayecto histórico ahí muy rápido y luego posicionarnos en por qué es relevante este tema del hacer hoy por hoy en una pandemia que pues hace 100 años que la humanidad no presentaba una, ¿no? Si nos vamos un poquito a la historia y por ahí, por eso decía que hemos compartido juntas este tema de la cultura maker, pues la cultura maker ya tiene bastante tiempo, ¿no? Eme y yo tal vez la conocemos hace como 7 años, pero incluso antes de eso ya existía. Por ahí de los años 90, imagínense nomás, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, o tal vez sí, no lo sé. Pero por ahí de los años 90 existían algo que se llamaba los hacker spaces. Estos hacker spaces estaban en Alemania y se empezaron a promover como parte de espacios en donde yo podía compartir mi propio trabajo, mi código, mi proyecto y lo compartía con otros para poder enriquecerlo por medio de lo que los otros me podían aportar. Este sentido de comunidad, de colaboración, de compartir, de aprender de otros, se fue tornando como muy especial, tanto que llegó a desarrollarse incluso una postura de cuál es la ética hacker, en donde yo me planteo que yo quiero compartir todo para que todo el mundo también pueda aprender de lo que yo hago y aprender con otros. Esta postura pues siguió creciendo y se fue como implantando y esto es un poco el origen, el principal origen de todo lo que estamos viendo hoy como cultura maker. Pasan los años, llegamos al año 2000, empiezan los laboratorios de fabricación digital, empieza todo el tema de las impresoras 3D y también empieza por ahí del 2005 la necesidad de introducir estas herramientas a la educación, que es en donde yo me quiero concentrar un poco, ¿no? Como bien decía, como bien vieron ahí en mi cargo, trabajo en una empresa que se dedica a la tecnología educativa y justo mi experiencia en espacios maker han sido dentro de espacios educativos. Y estos surgen justamente en estos años, en el 2005, 2006, cuando en Estados Unidos empiezan a llenar espacios comunitarios como bibliotecas, como espacios educativos, y donde se empiezan a trabajar estas habilidades de compartir, de colaborar, de aprender con otros, pero además de mezclar tecnología completamente analógica y digital. Y entonces empieza a hacer una transversalidad de la currícula en donde yo estoy aprendiendo historia, pero también estoy aprendiendo matemáticas, pero también estoy aprendiendo tecnologías que antes no hubieran estado en mi cabeza, como imprimir algo, un objeto en 3D y tenerlo yo después de haberlo hecho en el plano digital, tenerlo yo en mi mano, ¿no? Esto empezó a revolucionar en Estados Unidos, en Europa y afortunadamente también México, hemos sido pioneros en esto y han ido cambiando como todas las vertientes, ¿no? Se crearon plataformas, se crearon dispositivos para poder hacer conexión de computación física, ¿no? O sea, si yo programo, pero luego lo conecto a un Meow Meow de Electronic Cats, por ejemplo, pues empiezo a aprender y empiezo a crear interfaces y empiezo a hacer cosas muy diferentes. Esto en la época en la que todavía íbamos a clases y estábamos todos juntos en el aula, se volvía muy potente porque aprendíamos unos con otros y podíamos inventarnos problemas y crear soluciones para los problemas. Hace un año todos sabemos que la vida pues cambió por completo, ¿no? Y de repente nos tuvimos que ir a un modelo completamente virtual y los espacios que antes estaban llenos de risas y de juegos y de experimentos y de creaciones se quedaron solos y se quedaron con las luces apagadas y parecía como que esta tendencia que había estado muy en su boom se estaba como diluyendo en medio de la emergencia. Pero también pasó algo muy interesante. Los chavos empezaron a buscar de nuevo estas clases y empezaron a buscar que su escuela no abandonara esta corriente, porque también ellos empezaban a ver situaciones que desde su propia casa podían resolver, gracias a que habían experimentado y a que habían entrado en estos procesos de pensamiento de diseño dentro de su clase que tenía que ver en el espacio maker. Porque muchas veces lo que nosotros promovemos en la cultura maker tiene que ver con esto. Aprendamos a ver el mundo, seamos empáticos con el mundo, comprendamos cómo funciona y luego nos preguntamos cómo lo podemos mejorar. Esta rutina de pensamiento de empezar a considerar cómo se mueve la realidad y por qué fueron creadas las cosas de cierta manera y cómo las podemos mejorar, no sucede en ningún otro lugar más que en espacios como estos, porque los niños, y ya lo decía Simon Papert, ¿no? El niño con la tecnología se emancipa, se empodera y ve soluciones y ve un infinito más allá de lo que se hubiera creado solo con los libros. La computadora en su momento y ahora sobre todo con todas estas herramientas Arduinos, placas como Makey Makey, Meow Meows
o incluso simplemente diseñar objetos y llevarlos a la realidad, nos permiten a los seres humanos pues romper paradigmas de decir, claro, yo soy el que estoy creando la tecnología y por ende la tecnología responde a mis propias necesidades. Este fue lo que causó este estruendo en la cultura maker en esta época de pandemia, ¿no? Porque entonces los jóvenes evidentemente tuvieron que pasar más tiempo frente a las pantallas porque sus clases se estaban dando ahí, pero también ellos vieron la necesidad de empezar a hacer cosas para que los otros también pudieran transitar por esto. ¿Cuántas familias no sabían ni siquiera hacer una videollamada? Y estos jóvenes que estaban empoderados, que estaban preparados, no tenían miedo de observar, entender y después intervenir, empezaron a crear tutoriales, empezaron a crear herramientas, empezaron a crear formas para acercar a sus familiares y a que le perdieran el miedo, ese miedo que a lo mejor ellos hace mucho tiempo lo habían afrontado, ¿no? Estos espacios, a pesar de que ya no eran los espacios como tal, la cultura seguía ahí dentro, seguía en este proceso de seguir creciendo y de volvernos nosotros como empoderados en buscar cómo resolver lo que la pandemia nos está trayendo. Y ahí entonces para mí viene esta pregunta que ha sido muy relevante, ¿no? Cuál es la ventaja o para qué vamos a seguir creyendo en el hacer cuando todo se vuelve digital? Pero también es cuando nos hemos dado cuenta que lo digital también se hace por nosotros. La presencia de inteligencias artificiales dentro de las casas en algunos sectores socioeconómicos ha ido en aumento y estas inteligencias artificiales también llegan a ser un punto de, bueno, ¿y cómo me puede beneficiar a mí tener una bocina inteligente? ¿Yo qué puedo hacer con ella para poder hacer apoyo en mi comunidad? Y entonces empiezan a crear como aplicativos que le permiten a la comunidad o al grupo de alumnos o al grupo de estudiantes empezar a buscar soluciones sobre problemas que están viviendo de carne propia. Este uso de tecnología constante, este estar todo el tiempo consumiendo tecnología, lo que los promueve en la cultura maker es a volverlos productores de la misma y no quedarse únicamente en esta forma pasiva. Entonces, lo que se vuelve relevante en el hacer es tomar esta postura crítica de decir, ¿para qué me está funcionando esta tecnología y cómo la voy a poder mejorar yo? Y eso es algo que no necesariamente está atado a un espacio, eso está atado a la mentalidad con la que el maestro le enseña al alumno, a la mentalidad que los pequeños makers, que tenemos muchos en muchas escuelas, ya habían adoptado y van generando cada vez más. Y esta mentalidad se va sumando y se va uniendo. Vimos iniciativas como crear estas caretas para donarlas en los hospitales de makers mexicanos. Vimos iniciativas de escuelas que también buscaban ayudarlos a hacer más cubrebocas y donarlos en entornos en donde sabíamos que estaba siendo un foco de mayores contagios. Ese tipo de estrategias, aunque sean con impresora 3D o con una máquina de coser, son momentos en donde el sentido de voluntad y el sentido de poder resolver, el sentido de agencia, en inglés es el agency, esta capacidad de poder saber que yo puedo resolver las cosas, es lo que empodera a los jóvenes. Y eso es lo que para mí la cultura maker está significando en una época en donde vivimos en pandemia. La tecnología nos ha resuelto casi todos los problemas, pero si la tecnología sigue siendo ajena, sigue siendo difícil y sigue siendo incomprensible, pues la tecnología realmente no nos va a resolver las necesidades que el abuelito, la abuelita o que incluso el niño pueda tener desde casa. Entonces, lo que promovemos en la cultura maker y lo que yo los invito a explorar, porque en verdad estoy entusiasmada de pensar que le estamos hablando a muchos jóvenes que están buscando formas de también de salirse de lo cotidiano, de no estar todo el tiempo pensando, bueno, ¿y hasta cuándo se va a acabar esto? Es que se proponga como un reto buscar qué puedo yo aportar a esta sociedad de hoy con lo que yo sé usar de tecnología. El estar en videojuegos, el estar en chats, el estar en redes sociales es muy divertido, pero también podemos buscar la forma en la que eso se convierta parte de mi sociedad, de mi comunidad y los puede enriquecer. ¿Por qué no armamos un torneo de Among Us entre los vecinos? Porque pues no todo el tiempo podemos salir, ¿no? Pero sí podemos compartir, como empezar a buscar las formas en las que podamos volver a estar juntos, que este distanciamiento social no se vuelva un distanciamiento emocional. He estado leyendo varias investigaciones de lo que ha pasado en otras partes del mundo con este tema del confinamiento y en todos lados se repite esta situación. Los jóvenes se sienten empoderados cuando están en sus manos las soluciones y les permitimos ofrecerlas como alternativas.
cada vez más proyectos de impresión y de diseño se han ido como socializando entre las escuelas porque les permiten a los niños también ser parte de un proyecto que pueda llegar a una concreción de un problema. Y esto es muy importante para su desarrollo educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y con esto ya me meto en algo más pedagógico, ¿no? Pero yo sí considero que la educación tiene que estar basada en el hacer, en el constructivismo. Y si nosotros promovemos una cultura maker en donde puedan trabajar con resolver problemas, con posicionarse en el momento, en lo que está pasando y tomar esa situación y llevarla a la práctica para realmente aportar algo diferente, es ahí cuando va a suceder el aprendizaje significativo. Antes de eso, solamente vamos a repetir cosas. Y hoy por hoy, la educación a distancia nos pone el reto de que no podemos ser completamente teóricos, de que no podemos solamente estarles hablando a los chavos y esperar que aprendan porque sí. Lo que tenemos que buscar es es ponerlos en este lugar en donde se conecten con su comunidad y busquen acciones para poder resolver problemas de otros y problemas que también a ellos les pueden beneficiar sus soluciones, ¿no? Entonces, es buscar esta empatía, es buscar esta capacidad de empoderar a los estudiantes y, por supuesto, darles las herramientas necesarias para poder crear. Desde Digital Family nosotros ofrecemos talleres en diferentes segmentos de la población. Hoy por hoy estamos trabajando en las bibliotecas de Luciérnaga, en el municipio de Zapopan, y uno de los cursos que vamos a ofrecer, que empieza ahora en febrero, va a ser de 2D y 3D. Se llenaron los cursos porque así está el interés de los jóvenes, ¿no? Entonces, no crean que no hay oportunidades, hay muchísimas, el gobierno del estado está buscando alternativas, espacios como estos que además son gratuitos, tenemos que buscar la forma de llegar a los contenidos que nos interesan porque esto nos permite seguir siendo productivos en una sociedad que vaya que le hace falta sentir como esta acción que antes teníamos día a día y hoy pareciera como eterna, ¿no? Pasan los días, pero tampoco pasan en verdad. Entonces, pues bueno, esa va siendo un poco mi conclusión. La idea es que ustedes vuelvan a repensar el hacer, que se atrevan a observar las cosas que pasan alrededor de su mundo, una rutina de pensamiento que a mí me gusta mucho recomendar para poder comprender por qué funciona esto de la cultura maker, tiene que ver con esto. Yo te invito a que agarres un objeto, el que sea, lo observes, lo empieces a descomponer en sus partes. Si lo puedes desarmar, pues qué mejor, pero si no lo puedes desarmar porque es un objeto muy cerrado o te da miedo, bueno, imagínate qué tiene adentro y empieces a hacer el diagrama de lo que tiene, ¿no? O incluso puedes googlearlo y entender lo que tiene adentro. Vas a buscar también, una vez que haces ese diagrama, por qué funciona cada una de esas partes y qué es lo que hace que ese objeto funcione de esa manera. Y en verdad me atrevo a decirte que lo hagas con cualquier cosa, con una silla, con una mesa o con un objeto electrónico. Haces una vez ese diagrama e investigas cada una de sus partes para entender por qué funcionan de esa manera. Y luego vuelves a ver el objeto. Y entonces vas a tratar de entender por qué fue creado de esa manera, por qué tiene esa forma, por qué fue creado con esos materiales. Y una vez que llegues a ese punto, te vas a cuestionar a ti, bueno, ¿y yo cómo lo hubiera podido hacer mejor? Cuando nosotros nos damos cuenta que todos los objetos en nuestra realidad han sido creados por un proceso humano que lleva ese sentido, nos sentimos cada vez más empoderados y nos volvemos mucho mejores observadores. No hay mejor maker que el que es capaz de observar al otro y ver el entorno completo y decir, aquí puedo intervenir y en lo que yo soy experto voy a poder aportar algo. Y si tal vez no me siento experto en nada, bueno, voy a poder aportar esa curva de aprendizaje de atreverme a hacer cosas nuevas. Entonces, el ejercicio consiste en eso. Una vez que lo tengas terminado, pues qué padrísimo que lo compartieras en tus redes, ¿no? Y decir, bueno, yo he visto este objeto y me gustaría intervenirlo de esta manera. ¿Qué opina el resto, no? ¿Qué opinan los otros y quién me ayudaría a intervenirlo? Así es como empezamos en la cultura maker, a cambiar las cosas desde lo que está en nuestras manos y buscamos poco a poco, pues, mejorar el mundo en el que vivimos. Esta rutina de pensamiento se llama las percepciones del todo y de lo que soy yo parte de este mundo. Y la idea es que la vayas haciendo cada vez más con más objetos y vas a ir descubriendo partes de las cosas que antes tal vez ni siquiera te hubieras imaginado que existían. Cuando conocemos, somos capaces de crear cosas nuevas y ese es el objetivo de esta rutina. Así que, pues yo espero que les interese y que sientan que en esta pandemia, pues la tecnología sí nos ha beneficiado, pero todavía hay muchísimas cosas que podemos mejorar para ella. Así que no se queden atrás y sigamos aprendiendo todos juntos. O sea, de verdad cada vez que te escucho es como,
volver a enamorarme de la cultura mexicana. De verdad te agradezco Ah, mucho que me hayas transmitido así esta información, porque creo que el proceso de la transformación digital a todos los ámbitos de la vida en cualquier punto en donde estemos, ¿no? Y siempre se vive desde el yo hacia los demás, ¿no? Y te tengo una pregunta ante todo este proceso. Hablabas de los niños y cómo ellos adaptaron los procesos de enseñar a los adultos a que todo esto pudiera ser como una realidad, ¿no? Eh, pero ¿qué hay de los profesores? ¿Cómo es que ellos se adaptaron a saber que sus casas eran un laboratorio? Porque no creo que todos lo hayan observado, ¿no? O sea, pero sé que hay casos. No sé si ustedes desde Digital Family tuvieron algún caso que nos puedas platicar y o pues también recomendaciones, ¿no? Se vale saber que no sé hacer las cosas y que hay que aprender a hacerlas, ¿no? ¿Cómo es que mi casa es un laboratorio para aprendizaje puro? sí, yo creo que y otra vez, con esta situación de la pandemia, los maestros reconocieron algo que muchos sabían, pero otros tantos le tenían miedo, ¿no? Siempre tenemos que seguir aprendiendo, siempre tenemos que estar abiertos a entender y a buscar cosas nuevas. Tengo las experiencias justo de gente de mi equipo que platican con maestros de educación pública o maestros de educación privada y que plantean como, yo descubrí que o sea, comunicarme con los papás de mis alumnos es imposible si duro más de 2 minutos en mi charla. Entonces, ¿por qué no? Voy a hacer mi canal de TikTok y les voy a mandar por ahí los mensajes, ¿no? Esto suena como, ay, qué chistoso, ¿no? O ay, qué ridículo, no sé, dependiendo el lugar. Pero para mí fue muy potente porque el maestro lo que descubrió es que por medio de la tecnología, dependiendo el canal, va a conseguir transmitir un mensaje. Y ese mensaje tiene un efecto también para su comunidad. Ellos lo fueron descubriendo con la práctica. Sí ha sido muy difícil. Tenemos maestros que se han atrevido a hacer cosas a la distancia, que siguen haciendo tutoriales, que se graban a sí mismos, que los comparten en pequeñas porciones en sus grupos de WhatsApp y estos propios maestros también han contagiado a otros, ¿no? Creo que de a poquito, para unos a lo mejor hacer una videollamada con todo su grupo fue como el experimento y fue el aprendizaje del ciclo pasado y hoy por hoy ya se sienten muy seguros de hacerlo y otros han hecho proyectos muy profundos que en verdad requieren muchísimo tiempo de planeación, que les han involucrado a hacer sesiones separadas con sus alumnos, que les han involucrado a hacer gamificaciones que te volaría la cabeza nada más de imaginarlas y de verlas y de ver cómo han comprometido a los alumnos para que sí se conecten y compartan pantalla y presenten y estén realmente comprometidos con su aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido, yo creo que cada vez más se han unido a redes sociales los maestros, lo cual era algo que yo esperaba desde hace muchos años, que se atrevieran a preguntar, que se atrevieran a buscar, que entre ellos se compartieran ideas y poco a poco han logrado trasladar esa parte de, no, ok, no me puedo conectar 6 horas en línea, sí tengo que permitirles a mis alumnos que experimenten, que aprendan y luego juntos buscar la mejor forma de resolver las cosas. Y eso creo que es lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? En muchos de los casos es esa oportunidad de lograr que el maestro deje esa postura tan tradicional y se convierta en un maestro mucho más constructivista. Y en este proceso de hacer un profesor constructivista y que vea como inspiración a sus alumnos, los vínculos. Me acuerdo mucho de un tema que traíamos tú y yo hace muchos años sobre los vínculos. Sí, ¿Cómo es que la pandemia hizo que esos vínculos se transformaran y qué son hoy, ¿no? O sea, ¿cómo romper esa barrera digital entre algo tan frío que es una pantalla o un robot, ¿no? un robot. Sí, bueno, yo creo que la pandemia sí ha generado como muchas situaciones complicadas, pero los maestros son tan maravillosos y tú lo sabes, tú fuiste maestra y tú eras de esa categoría que se les volaba la cabeza al crear cosas. Tú ves las fotografías de los maestros cuando inician clase y su entorno, todo lo que está a su alrededor, lo transforman para darles la sensación a sus alumnos de que están con ellos, ¿no? Lo que yo te comentaba de generar estas sesiones individuales con con los que más les preocupaban, de hacer grupos en WhatsApp para estar más cerca de ellos, de decirles, aquí estoy yo también para que cuentes conmigo y que no te sientas solo en un entorno en donde tal vez en tu casa también está difícil la situación emocional, ¿no?
Creo que los maestros han superado las expectativas en cuanto a la forma en la que se vincularon con sus estudiantes y ellos solos descubrieron las formas para poder crear lecciones más interactivas, para poder crear oportunidades de aprendizaje en donde la vida cotidiana pareciera que no nos las iba a permitir. Y creo que el tema de los vínculos en una época de pandemia en los maestros, en los que están realmente apasionados por ser maestros, que yo creo que son la mayoría, lo que hicieron fue exponenciar las posibilidades, ¿no? No se quedaron solo con una plataforma, buscaron muchas y cada plataforma te decía, encontraron que los mensajes y las plataformas tenían un sentido y entonces han encontrado la forma de vincularlos y de encontrar cómo comunicarse con cada una de sus audiencias y llegarles al corazón y pues llegarles al compromiso, ¿no? No, es que de verdad esto ha venido definitivamente a enseñarnos que tenemos capacidades más allá de lo que creíamos, ¿no? O sea, es como aprender a desaprender y Sí. que esto también nos ha ayudado a ver otro tipo de herramientas. No sé si tengas como tu top 3 de herramientas maker digitales que nos puedas recomendar. Wow, bueno, sobre todo para los docentes y porque insisto, el hacer va en todas las vertientes. Geniali es una plataforma para crear presentaciones y actividades interactivas, pero también puedes ponerle quizzes o puedes hacer plataformas gamificadas. Entonces, es una herramienta que creo que al maestro le puede venir súper bien y es, insisto, no solo una cuestión de de pues, hacer a través de a la distancia, ¿no? La segunda que podría proponer, obviamente Kahoot, creo que Kahoot siempre ha sido como una de las preferidas de los maestros y les va a permitir también como seguir explorando y aprendiendo. Y pues creo que también hoy por hoy podemos pensar a lo mejor, bueno, yo estoy enamorada de todas las plataformas que nos permitan hacer comentarios a los maestros para poderles dar la mejor retroalimentación a las tareas de los alumnos. Tal vez no es Lawmaker, pero sí es la forma en la que los vínculos se mantienen. Entonces, por ahí hay una extensión que se llama MOTE, así, MOTE, que le puedas descargar en tu navegador Chrome y te permite hacer comentarios a todas las tareas que les dejes a tus alumnos. Eso para mí ha sido como boom. No, y es que precisamente la curaduría de herramientas ayuda mucho a que los maestros puedan empezar como a experimentar, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta, creo que el tener un top 3 de alguien que ya no solamente trabaja en una escuela, sino en muchas y aparte atiende programas educativos en el estado, es como para nosotros una referencia muy importante. Y bueno, creo que ya nada más para finalizar, nos queda un minutito, Soch. Conclusiones y redes sociales para que te podamos contactar en el futuro. Pues conclusiones, atrévanse a observar, a reflexionar y a tratar de imaginarse formas nuevas de la vida. Esa es la mejor forma en la que me gustaría cerrar. Atrévanse a ser hackers, en otras palabras, ¿no, Meme? Y bueno, pues mis redes sociales personales es @anasoch para mi Twitter. Por ahí me la paso compartiendo mucho contenido, sobre todo para docentes. Y desde Digital Family nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes de Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos eventos todo el tiempo. Este martes tuvimos el evento por el Día del Internet Seguro. Hubo conferencias padrísimas, ojalá las puedan revisar. Martes 9 de febrero, perdón. Y pues bueno, ahí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca.